título del mensaje es Jesús ama a los niños. Vamos a leerlo, compañero. Mateo capítulo 19. Dice la palabra: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, y Padre, ahora instrúyenos. Te ruego, Señor, de que tu palabra se haga viva en nuestros corazones, de que tu palabra traiga ese fruto en nuestras vidas, que tu palabra traiga, Señor, convicción a nuestros corazones del pecado, y a su vez, Señor, que también nos haga entender y conocer cuán majestuoso y poderoso eres tú. Yo te ruego, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos hacer tu obra aquí sobre la tierra, y tú, Señor, te glorifiques día con día. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre, y que esto que ha llegado el día de hoy, Señor, no traiga a nosotros desánimos, sino al contrario, Señor, traiga más empuje para seguir adelante con tu obra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos esta historia. Y recuerda que Jesús se había enfrentado a los fariseos y él había tenido un debate con ellos acerca sobre el divorcio y el matrimonio. Sus discípulos reprobaron que no sería muy bueno casarse, sino mantenerse soltero. Miramos tanto acerca de ello y concluimos que eso solamente era un regalo para el ser, para algunas personas. Jesús, en esa parte, vemos que Él está bendiciendo el matrimonio. Y ahora está bendiciendo el fruto del matrimonio, que son los niños. Ahora me he dejado un freeze. Entonces, Jesús ama a los niños. Vamos a mirar 4 cosas: la presentación, la reprensión, la corrección y por último la bendición. Solamente vamos a tocar esos 4 puntos el día de hoy. Pero primeramente quiero que veamos una pequeña introducción. Voy a leer algo. Tal vez no lo conoces, pero vas a oír hablar de hoy de él. Y él es un pastor que promueve los Harvest Crusade aquí en América. Aquí en Anaheim hace uno cada año y me parece que en Texas hace otro en diferentes tiempos. Entonces él hace campañas evangelísticas. Él salió del movimiento Capilla Calvario en sus comienzos, siendo un pastor muy joven, mucho más joven que yo. Él alcanzando jovencitos y ahora es una persona adulta de unos 50 años, anda en sus 50. Pero esto le pasó a él esta tragedia en el año 2008. Y dice así: estas son sus palabras. Hoy es el 6º año que mi hijo partió para el cielo. Estos aniversarios nunca son fáciles. Recuerdo ese día como si fuera el día de ayer, julio 24 del 2008. Era un día feliz. El sol estaba arriba, era un día cálido. Estaba cuidando a mi nieta Estela. Mi esposa Kate estaba enseñando la Biblia a la mamá de Estela, Brittany, y a la mamá de Brittany, Sherry. El esposo de Brittany, Christopher, estaba manejando el trabajo a nuestra iglesia en Riverside, donde era el director de arte. Eran como las 10 a.m. y usualmente Topper, su apodo, dejaba saber a su esposa que estaba en el trabajo seguro, pero no había mensaje. Brittany le llamó
y él no le respondió. Le mandó un mensaje, no hubo respuesta. Brittany me dijo que había llamado y le había mandado un mensaje a Christopher, pero no había respondido. Mi último texto que le mandé fue: ¿dónde estás? Tú no puedes contestar del cielo. No había respuesta porque nuestro primogénito, Christopher David Laurie, había dejado este mundo para ir a otro a las 9:01 a.m. Cuando escuché las noticias, era un pensamiento que detuvo el tiempo. No podía creer que esto de verdad nos estuviera pasando a nosotros, pero así era. Aún hay un dolor y tristeza sin igual. Fue un día trágico. Sí, aquí han pasado 6 años, miro atrás en ese día trágico y me pregunto cuál fue el pensamiento que mi hijo tuvo en ese momento, cuando se dio cuenta de que iba a chocar. Pasó tan rápido. ¿Acaso gritó por su madre? ¿O acaso gritó por mí? ¿O acaso gritó por Jesús? Hace muchos años llevé a mi hijo Christopher a surfear con nuestro amigo Rick Ryan. Estábamos esperando alguna de las olas cuando de repente se empezó a formar una ola monstruosa. Como cualquier surfeador sabe que cuando las olas vienen, tú las puedes agarrar o puedes remar sobre o debajo de ellas. Nunca corres o serás molido por ellas. Un pequeño pánico me pegó al mismo tiempo que pensé cuán vulnerable era Cristo. Estaba agradecido de tener un veterano surfista como Ricky allí. Ambos nos miramos y agarramos la tabla de Cristo y empezamos a remar a toda velocidad hacia las olas grandísimas. Christopher era solo un niño, con unos ojos como platos. Miró esas olas enormes y gritó: ¡Oh Señor Jesús! Sin ningún contratiempo sobrevivimos a ese día. Me pregunto si fue lo que Christopher dijo el 24 de julio de 2008, cuando se dio cuenta de que su vida iba a terminar aquí y que una nueva vida iniciaría del otro lado. Estoy seguro que había algo a lo largo de las líneas. Oh Señor Jesús. Para Christopher, que dejó este mundo para ir al siguiente, era un día feliz. Allá en el cielo, él fue recibido por el Señor. Un día lo veremos otra vez. Y una vez más, será un día feliz. Así que hoy es un día trágico, pero es de otra manera un día feliz. Y un día será el día más feliz de todos, cuando cada uno de nosotros veamos cara a cara a Jesús. Estas son las palabras de un padre que perdió a su hijo. Un hombre usado por Dios grandemente. Yo le estoy hablando a 2 personas el día de hoy. Este hombre le habla a multitudes. Y él perdió a su hijo en una tragedia, un choque cuando iba rumbo al trabajo. Y ves su confianza que tiene este hombre en el Señor a pesar del dolor de los 6. Hoy esto lo escribió en el año, recuerdo que no, es como en el 2012, han pasado algunos años más, pero este es el corazón de un padre que perdió a su hijo. Como padres de 3 niños, nuestro anhelo es traer a nuestros hijos a Jesús. Si un día Dios decide llevarse a alguno de ellos, sabemos en dónde estarán. Pero si ellos siguen su vida aquí, sabemos que un día no irán. David dijo esto cuando su hijo murió. Mas ahora que dijo esto en 2 Samuel capítulo 12, verso 23, mas ahora que ha muerto, hablando de su hijo, el producto de su relación con Betsabé, ¿para qué le ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David reconoció su incapacidad de hacer volver a su hijo de la muerte. Su confianza en que su hijo estaba en un lugar donde él lo alcanzaría en el futuro, radicó en la acción de levantarse y continuar
continuar con su vida. David estaba seguro de que un día alcanzaría a su hijo en la siguiente vida. Y él tenía esa gran confianza que se levanta de su dolor, se lava, se limpia y come. Él deja el luto después de que su hijo ha partido. Entonces, Jesús ama a los niños, que es lo que estamos viendo en este pasaje. No tan solo a los niños cristianos, sino a todos los niños del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué acaso los niños son salvos? ¿Qué es lo que los hace distintos a un adulto? ¿Qué acaso los niños no son tan pecadores como los adultos? Muchas veces son peor. Vamos a responder a estas preguntas a través de las palabras que nos dejó Jesucristo en este evento. Este evento fue mencionado por los 3 evangelistas, Marcos, Lucas, y por supuesto lo estamos viendo en Mateo. Entonces, vemos la gran importancia que tiene este pasaje para los 3 evangelistas. Jesús ha mostrado la bendición del matrimonio rechazando el divorcio. Ya lo vimos. Tuvimos como 4 mensajes sobre ese tema. Y ahora observamos la bendición del fruto del matrimonio. Y esta es una de las 5 razones por las cuales es una bendición el matrimonio. Eso lo vimos la semana pasada. No, antepasada. ¿Verdad? Bueno, procreación, placer, pureza, provisión de seguridad, cuidado, compañerismo, reprensión y representación de Cristo y la iglesia. Entonces, esta es una de las razones por qué el matrimonio es una bendición, porque hay procreación, hay descendencia, hay niños. Es lo primero que le dijo a Adán y Eva: reproduzcanse, fructifíquense, háganse más. Qué regalo, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestro primer punto, la presentación. Verso 13a. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Primeramente, esta gente había visto el poder de Jesús. Jesús había sanado enfermos, había levantado muertos, había puesto la mano sobre enfermos. Entonces Jesús había visto la gente había visto cómo Jesús ponía la mano sobre la gente. Además, parece ser que era una costumbre para los judíos llevar a los niños a la sinagoga para que fueran bendecidos por un rabino. Presentar, mostrar, enseñar, traer. Además, algunas veces se utiliza la Biblia como simplemente acercar algo, traer algo, ponerlo de enfrente. En otras partes del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hebreos, si conoces el libro de Hebreos, se utiliza esta palabra de presentar para la acción de presentar una ofrenda a Dios. Hebreos utiliza esta palabra presentar con el objetivo de hacer un presente a Dios, una ofrenda a Dios. Por lo que podemos deducir y observamos que los padres de estos niños miraban a Jesús como alguien especial e importante. Cuando se traía un regalo, por lo general era a alguien superior. Muchas veces todavía lo hacemos. Llevamos un regalo a alguien superior, como una señal de gratitud o para buscar un favor de parte de alguien. Entonces, está usando esta palabra presentar. Están trayendo a sus niños delante de Jesús para que ponga las manos sobre ellos, ¿verdad? Están diciéndole: tú eres alguien superior, del cual nosotros podemos recibir, nuestros hijos pueden recibir una bendición, un favor muy importante para nuestros hijos. Mateo utiliza la palabra para niño, utilizando el significado de un niño pequeño, de un niño de brazos. Está hablando de niños recién nacidos, niños que básicamente no pueden caminar, ¿no? Entonces está trayendo bebés cerca de Jesús para que Jesús los bendiga. Estos padres buscaban una bendición para sus bebés porque apenas iniciaban su vida.
Por ejemplo, es el típico tradicionalista que lleva a su bebé a la iglesia para que lo bendiga, lo bautice el sacerdote. Ellos miraban a los rabinos como seres allegados a Dios. Ellos miraban a los rabinos, a los maestros, como seres allegados a Dios. Como la gente piensa que el pastor está más allegado a Dios. Eso es falso. No, nadie es superior en esas cosas. Es simplemente la devoción que tú tienes a Dios y Dios como tú usa. No tiene nada que ver eso. Pero, aunque ellos creían eso, que el rabino tenía superioridad, o que tenía ellos que los rabinos estaban más allegados a Dios, estaban más cerca de Dios, el padre también tenía toda la libertad de orar por sus hijos. El padre tenía la autoridad para orar por sus hijos. No había un porqué de llevarle un rabino. En este caso estamos hablando de Jesús. Aparte de que ser Dios, era un maestro, un rabino. Ahora, tal vez no ven mucho esta costumbre en Capilla Calvario, pero el poner las manos sobre la cabeza para orar es una tradición simbólica muy vieja. Entonces, traen a sus niños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas. Mucha gente que acostumbra a orar así, cuando llegas a padre, a veces pone la mano o el hermano pone la mano sobre la cabeza. Entonces es un simbolismo. Es un simbolismo muy viejo que aparece con Jacob en Génesis. Cuando Jacob está orando por sus dos nietos, Manasés y Efraín, hijos de José, Jacob pone la mano sobre los dos niños. Inclusive las invierte, ¿verdad? Porque la bendición especial era para el hijo mayor. Pero Jacob no bendició al hijo mayor. Jacob bendició al hijo menor. Son las manos. Inclusive José se molesta. Le dice, no, papá, tienes que orar de esta manera porque Manasés es el mayor, no Efraín. Pero recuerda que Dios siempre escoge a lo más débil, a lo más insignificante, al más pequeño. La bendición fue para el más pequeño. Entonces el propósito de poner las manos sobre la cabeza es transmitir una bendición, pero también es con el propósito de proclamar una maldición. Y esto especialmente se mira cuando llevaban una oveja, un animal al tabernáculo, al templo para ser sacrificado. La persona ponía su mano sobre la cabeza del animal. Es una tradición de pasar una bendición o de pasar una maldición. Pero aquí estamos viendo que traen a los niños a Jesús para que haya una bendición sobre ellos. Pero rápidamente vemos la reprensión de parte de los discípulos. Verso 13b dice, y los discípulos les reprendieron. Ahí está. Reprender en el griego es la palabra epitimao. Significa poner o no sobre. Epi, sobre, time, honor. Juzgar, hallar falta en, reprender de ahí, encargar, o más bien encargar con rigor. Básicamente, eso es algo que se aprende, no sé, tal vez un edificio completo, un edificio viejo. Simplemente esta palabra está tratando de decir de que le están diciendo a la gente, no estás respetando al maestro, estás interrumpiendo. Ellos le estaban diciendo a las personas que habían fallado en darle honor a Jesús. En otras palabras, ¿qué falta de respeto por su intromisión? ¿Por qué interrumpen al maestro? ¿Qué intrometidos son? ¿Recuerdas que ellos estaban teniendo una charla acerca del divorcio, del matrimonio? Jesús estaba enseñándoles. Cuando entran esos padres con sus niños, son interrumpidos por estos padres para que Jesús los bendijera. Ellos estaban acusando a estos padres como entrometidos.
de meterse en un asunto de suma importancia mientras que su maestro hablaba. Recuerda que Jesús estaba hablando con ellos. Una vez más, con respecto al divorcio y el matrimonio, cuando llegaron a buscar la bendición de parte de Jesús. Ahora vemos la corrección de parte de Jesús. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. En Marcos, capítulo 10, verso 14, dice: viéndolo Jesús, se indignó. No lo dice Mateo, pero lo dice Marcos. Viéndolo Jesús, se indignó. Indignar, voy a quitar eso que se desaparezca, que salga más directo. Indignar es la palabra griega aganeteo, no sé hablar bien. Y agan mucho y de bromai, dolerse. Agan mucho, y acomai, dolerse, o sea, de mucho dolor. Y significa primeramente sentir una violenta irritación física, violenta. Se usa también de la fermentación del vino. La fermentación provoca ácidos. De ahí, metafóricamente, mostrar signos de dolor, enojarse o indignarse. Entonces Jesús está indignado por tal cosa. No ves esa palabra en Jesús en ninguna otra parte de los evangelios. Solamente utilizó esta palabra para indicar el enojo que Jesús tuvo por lo que sus discípulos estaban haciendo, la clase de corazón que tenían estos hombres y la clase de corazón que tenemos nosotros cuando hacemos exactamente lo mismo con nuestros hijos. Ahorita voy más para allá. Bueno, eso no lo escribí. ¿Cuál es el patrón que hemos observado desde Mateo capítulo, creo que es desde el 17? Miramos fe. Cuando no son capaces de liberar a un niño endemoniado, Jesús llega y le dice: oh faltos de fe. Les habló sobre la muerte de Jesús. ¿Por qué les habla sobre la muerte de Jesús? Porque van a necesitar fe para creer en tal cosa. Después les habló de un cambio de comportamiento. ¿Cómo? Cuando tienen que pagar sus impuestos. Después, iniciando el capítulo 18, habló sobre la humildad, usando como ejemplo a un niño. Él trae a un niño y le dice: a menos de que se conviertan como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Después, viene cómo debe ser el niño de Dios, en el cuidado, en la protección, en la disciplina, y por último miramos el perdón. Y ahora en el capítulo 19 nos demuestra que nos muestra el tema acerca sobre el matrimonio y el divorcio, y ahora el fruto del matrimonio, los niños. Entonces, los discípulos hasta este punto no han entendido nada sobre fe, nada sobre un cambio de comportamiento, nada sobre humildad, nada sobre perdón, nada sobre protección para los más débiles. Ni siquiera les importaba mucho acerca sobre el matrimonio. Ellos pensaban que estaba mal casarse. Así que su conducta grotesca de parte de estos discípulos causó la indignación, causó la molestia de Jesús, taladró el corazón de Jesús, sus palabras. Y él dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. ¿Cuántas veces impedimos a nuestros hijos a confiar en un Dios misericordioso por nuestra propia conducta? ¿Cuántas veces impedimos que nuestros hijos vean a Jesús en nosotros por nuestra manera de vivir? ¿Qué es lo que tus hijos ven en ti? ¿Qué es lo que tus hijos ven en mí? ¿Acaso ven amargura? ¿Acaso ven gritos? ¿Acaso ven preocupación? ¿Acaso ven peleas? ¿Acaso ven egoísmo? Cada una de estas cosas que ven en nosotros impiden que los niños vayan a Jesús. Cuando detenemos a los niños a acercarse a Jesús,
estamos siendo piedra de tropiezo. Y eso lo miramos en el capítulo 18. Para sus propias vidas. Cuando detenemos a los niños a acercarse a Jesús, estamos siendo piedra de tropiezo para sus propias vidas. Pero ¿sabes algo increíble acerca de los niños? Es que los adultos podemos detener a ellos que se acerquen a Jesús. Pero aún así, ellos son parte del reino. Podemos detenerlos. A que ellos puedan ver a Jesús. ¿Y dónde lo van a ver? No lo van a ver en las paredes ni en las cruces clavadas. Lo van a ver en ti y en mí. Ahí van a ver a Jesús. Van a ver realmente qué clase de fe tienes. ¿Cuál es la conducta que tienes con tus otros hermanos? ¿Acaso eres alguien de fe? ¿Alguien que cree en la muerte y en la resurrección de Jesús? ¿Acaso eres humilde? Ellos quieren ver humildad en nosotros. Ellos necesitan que les cuidemos, que los protejamos. También necesitan ser disciplinados, pero también necesitan ser perdonados. Y muchas veces necesitan ver en nosotros que creamos en el matrimonio. Necesitan ver en nosotros que amamos el fruto que Dios nos ha dado sobre ellos. La palabra de Dios no está escrito con las patas. Tiene secuencia: fe, humildad, y luego ¿qué? Tu conducta con los demás, tu conducta con tu pareja, tu relación con tus niños. ¿Sí? Dios trabaja en todo eso. Decía mi esposa que, eso me encantó lo que me dijo el día, que nosotros tuvimos a Lidia con un problema en la boca, un defecto, y eso nos ayudó a acercarnos más porque pasamos tiempo juntos en el hospital. Cada uno de nosotros, no estábamos en Cristo todavía, nosotros todavía estábamos en el mundo. Entonces cada quien vivía sus vidas por su lado, pero cuando llegó a pasar esta situación empezó a acercarnos más. Dios está trabajando contigo y conmigo, está trabajando con las personas. Bueno, ¿qué han hecho para merecerlo? ¿Qué han hecho los niños para merecer ser aceptados en el reino de los cielos sin hacer absolutamente nada? No han hecho nada. Nada. Inclusive aunque jamás ellos hayan alguna vez escuchado hablar acerca de Jesús, si nunca lo oyeron, un africano por allá que jamás ha escuchado hablar de Jesús, o un niño que ha nacido en este país y nunca se le ha enseñado hasta nada acerca sobre Dios, ellos aún así son ciudadanos del reino de los cielos por gracia, por pura gracia de Dios. Es un hecho, ellos ya están dentro. ¿Pero qué acaso en ellos no aplica el regalo de la salvación? El regalo de la salvación solamente se aplica para los que nos arrepentimos y creemos en la obra redentora de Cristo Jesús. Ellos no necesitan eso. Entonces ellos no son salvos, nosotros somos salvos. Ellos no, ellos ya son ciudadanos. Ellos ya tienen la ciudadanía. Por la pura gracia de Dios. Es algo así como cuando vas al cine y llevas a tu bebé en tus brazos y no paga la entrada. Él entra gratis. Tú por igual entras gratis. ¿Por qué? Porque alguien pagó la entrada por ti. Tú no entras a reino de los cielos por sacar de ti tu dinero y pagar la entrada. No. Jesús llega y paga tu entrada. Pásale. Es tuyo el reino. Ahora, ¿eso quiere decir que nunca pecaron? Los niños nunca pecaron. ¡Claro que pecan! Todo el tiempo. Desde que nacen, yo me acuerdo de mis niños, cómo empezaron a hacer su berrinche de querer la mamila. O sea, ya se empezaron a hacer berrinches por una mamila y ya están pecando. Están siendo muy, muy egoístas. Salmo 51, verso 5 dice:
David, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces son pecadores, como tú y como yo. Esto ya no está gustando, pero en fin. Juan capítulo 3, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos los niños han nacido de la carne, son producto de la carne, por lo tanto, como han sido formados en el vientre de mamá, ¿verdad? Han sido concebidos en pecado. En Efesios capítulo 2, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Nuestra propia naturaleza nos muestra lo mal que estamos. No solamente nosotros, sino nosotros somos de la misma naturaleza que los niños. Entonces, ellos están dentro de este cuadro. Entonces, por nuestra propia naturaleza hemos sido concebidos en pecado. Pero la gracia de Dios es dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Esa es la gracia de Dios para los niños. Pero una vez que dejan de ser niños, esa garantía es removida y ahora necesitan de un Salvador. ¿Cuándo pasa eso? Yo no sé. Yo no sé cuándo Alan ya dejó de ser niño. Para mí todavía parece un niño, pero también a veces ya empieza a actuar como adulto. Entonces yo no sé cuándo fue ese momento. Eso es algo entre el corazón de él y Dios. Eso es algo, eso es un negocio entre Dios y el niño joven o adolescente. ¿Y por qué digo eso? En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice en la NTV, desde la niñez, este es Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo, desde la niñez, o sea, Timoteo fue niño. ¿Timoteo era salvo? Perdón, ¿Timoteo pertenecía al reino de los cielos? Sí, era un niño. Dice, se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría, que ahora eres adulto, para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces, el niño, Timoteo, era ciudadano del reino de los cielos, pertenecía al reino de los cielos. Pero aún así se le enseñaron las escrituras. ¿Por qué? Porque un día iba a ser adulto. Y ese día que llegara ese adulto, esas escrituras que él conocía, le iban a dar la sabiduría para recibir ¿qué? La salvación de Cristo. Es bien importante que enseñemos a nuestros hijos, que los traigamos a Jesús, que los traigamos a las cosas de Dios, que vean, por eso cuando di inicio, dije, bueno, solo somos, al final vamos a quedar los adultos, pero hay un montón de niños. Esos niños necesitan de Jesús. Y ahorita nuestra hermanita ahí está trabajando con ellos. No solamente les está enseñando sobre la palabra de Dios, está trabajando con ellos y ellos la están viendo cómo es su conducta, su comportamiento. Y eso es lo que más se fija en ellos, más en cuanto hablamos. En la niñez, la gracia de Dios nos incluía a ser parte de su reino. Una vez que se acababa esa etapa de dar su gracia, también nos ofrece a un Salvador. Es como Dios nos ama. Dios por pura gracia le da la entrada a los niños. Pero una vez más, cuando dejamos de ser niños, nos ofrece un Salvador. Ese es el amor de Dios para con el ser humano. Entonces, hemos visto la reprensión, la presentación, la reprensión de parte de los discípulos, la corrección de parte de Jesús y ahora la bendición.
Verso 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de él. Entonces, Jesús recibió atentamente y cariñosamente a los niños. Es una persona muy ocupada. Hoy mis hijos trataron de enseñarme sus reconocimientos que ganaban en la escuela, y realmente, créanme, no tuve tiempo de dedicarles ese detalle de estar ahí con ellos. Yo no soy como Jesús, pero me falta ese detalle de ser atento y cariñoso con ellos muchas veces. Me pregunto, no dice mucho nada acerca de lo que dijo, qué hizo, qué pensó, qué clase de bendición Jesús habrá expresado por estos niños. Oh, que les dé zapatos buenos, o que Dios los bendiga con una carrera, o que Dios los bendiga con una buena esposa, o tal vez que Dios los bendiga siendo buenos estudiantes en la escuela. Yo me imagino que no. No, eso no fue un motivo de Jesús. Tal vez oró, y digo tal vez, no estoy seguro qué fue lo que dijo Jesús, pero tal vez oró para que el conocimiento de las Escrituras los guiara al arrepentimiento, al bien. ¿Y por qué te digo que el conocimiento de las Escrituras? Porque estos niños, al igual que nuestros hijos, iban a la sinagoga a estudiar las Escrituras. Solo conocían las Escrituras, las letras, los párrafos, pero no tenían ningún significado en ellos. Pero él esperaba tal vez esperaba que un día ese conocimiento causara el arrepentimiento y ellos aceptaran a Cristo como su Señor y su Salvador. Y esto lo observamos en Timoteo, lo acabamos de leer, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15. Tal vez oró para que desde una temprana edad buscaran de Dios, porque esto los llevaría a fijar el rumbo de su vida. 2 de Crónicas, capítulo 34, verso 3. Me parece que este es el rey Josías. Josías desde muy pequeño empezó a buscar a Dios. Y eso marcó el rumbo de su vida. Entonces, tal vez esa era la oración de Jesús. Y tal vez esa debe ser nuestra oración también. ¿Verdad? Que ellos conozcan las Escrituras. Además, que desde temprana edad busquen a Dios. Esa debe ser nuestra oración por nuestros niños. O tal vez oró para que desde su juventud recordaran y pensaran en Dios, para que cuando fueran viejos no experimentaran una desgracia en su vida. Muchas personas crecen sin ningún temor a Dios. Son viejos, tienen hijos, tienen un matrimonio destrozado y un día simplemente sacan una pistola y quieren matar a su familia o atacan a algunos de sus hermanos. ¿Cómo su vida está en desgracia? Esa debe ser nuestra oración, para que desde su juventud recuerden y piensen en Dios, para que cuando llegue sean viejos y adultos, su vida no sea desagradable. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Tal vez oró Jesús para que les diera entendimiento, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y esta es la historia de Salomón. Salomón, siendo un joven niño, para ser ya un rey, Dios le concede un deseo, y eso es lo que pide Salomón: discernimiento entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. O tal vez Jesús oró para que la presencia de Dios estuviera en ellos mientras crecían. Esto está en 1 de Samuel, capítulo 3, verso 19. Cuando Samuel, siendo un niño, ministraba en el tabernáculo, y la presencia de Dios estuvo con él mientras él crecía. Entonces vemos muchas cosas, ¿verdad?, por las que tal vez pudo haber orado. Conocimiento por las Escrituras, que buscaran a Dios a temprana edad, que recordaran a Dios y pensaran en Él, para que
no llegara el peligro cuando fueran viejos, que tuvieran entendimiento, discernimiento entre lo bueno y lo malo, o tal vez pidió por la presencia de Dios estuviera con ellos, o tal vez oró para que estos niños crecieran fuertes y sanos, pero sobre todo para que la gracia de Dios estuviera sobre ellos. Y eso es lo que sucedió con Jesús cuando era un niño. Él creció, se hizo fuerte y sano, y la gracia de Dios estaba con él. Lucas capítulo 2, verso 40. Entonces Jesús tiene un gran interés por los niños, y esto siempre se ha visto en la palabra de Dios. Tuvo un gran interés en José el soñador. Siendo jovencito lo vendieron sus hermanos como un esclavo. Moisés, siendo un niño, fue arrojado en el río Nilo, y Dios lo protegió. David era un jovencito de unos 15, 16 años, y llega el profeta Samuel y lo unge para ser el siguiente rey de Israel, y desde ese momento el Espíritu de Dios estuvo sobre David. O Salomón, un jovencito que iba a empezar a ser un rey a muy temprana edad también, y un día iba a construir un templo. Jeremías, un profeta, también llamado desde muy joven a ser profeta. Timoteo, ya lo acabamos de leer, Timoteo desde muy pequeña edad fue enseñado en las Escrituras. Y esto es un ejemplo entre otros. Dios tiene un gran interés por los niños. Yo hablaba con mi hermano Marcos hace un rato y dice, bueno, la iglesia no crece, no llegan muchos hermanos. Si un día decidiéramos cerrar no pasaría nada porque nos vamos a Oxnard. Pero lo más importante de todo esto es que yo puedo ver el fruto de mis hijos. Llegan, están ahí ayudando allá, ayudan a su mamá a juntar los tapetes, ayudan a poner café, a sacar servilletas. Están aprendiendo a servir a Dios desde muy temprana edad. Entonces, esa es mi importancia, traer a los niños, a mis hijos a Jesús. Y espero, hermano, que también sea. Todo empieza con el ejemplo. ¿Cómo me comporto delante de ellos? ¿Cómo soy con su mamá? Ahora, acompáñame a Génesis capítulo 48. Y vamos a cerrar. Espero hacerlo rápido. Yo creo que iba a terminar temprano. Pero no, estoy haciendo algo. Génesis capítulo 48. Verso 1. Vamos a leerlo, voy a leerlo, no tan rápido, pero no tan lento también, para que vayamos agarrando una idea. Este es Jacob bendiciendo, ¿recuerdas a los dos nombres que te mencioné al principio? Jacob bendiciendo a Efraín y a Manasés. ¿Ok? Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo viene, José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, o a Jacob, y se sentó sobre la cama, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en la luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, ahí está la bendición, y aquí, esa es la bendición, yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, para heredad perpetua. Está hablando, haré una familia muy grande y te voy a dar toda esta tierra para ti, tu familia y para tu descendencia. Esa es la promesa. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son como Rubén y Simeón, serán míos. Estos dos niños, Manasés, jóvenes, Manasés y Efraín, no eran hijos de Jacob, eran hijos de José, pero Jacob los toma como suyos, y esos dos pasan a ser parte de las 12 tribus de Israel. Increíble. Verso 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. En el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondiendo José, su padre, son mis hijos.
que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Vamos a ver la bendición. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y tomó a José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Efraín es el hijo menor, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, el primer hijo. Y bendijo a José diciendo, ahí viene la bendición para estos dos niños. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Tú simplemente estás diciendo que el mismo Dios que me bendijo a mí, ¿verdad?, los bendiga a ellos, y que de igual manera recuerden de dónde vienen. Dios le da la promesa a Abraham y le da la promesa a Isaac y a Jacob. Jacob bendice